Pantalla del 13 con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas. En rigor comenzamos esta edición de Mesa Central que en rigor vuelve al aire después de la pausa mundialista y las fiestas de fin de año. Así que estamos de nuevo en el aire por todo este mes de enero para culminar con nuestra temporada 2022, ya entrado el 2023 en un ambiente hipernoticioso como el que estamos hoy y que revisamos con dos analistas de Fuste, dos expertos en opinión pública. Axel Callis de Twinfluid. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días, Iván. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muy bien. Que estuvo trabajando ayer en el Extra de Tele 13 a propósito, sí, muy intensamente ayer en la tarde. Y Cristian Valdivieso, el director de Criteria. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias por la invitación. A ver, vamos tratando de desmenuzar la crisis y a ver si con esto se para. Primero, ¿se termina la crisis con esto? O sea, los gobiernos no determinan cuándo se terminan las crisis. No, o sea, desafortunadamente no para los gobiernos. En el manual de el escalamiento de las crisis, normalmente la oposición tiene algo que decir acá. Yo creo que ayuda. Uno puede analizar esto desde lo particular, entrando como en la menudencia del decreto de los 11, los 13, o mirar desde más arriba. Yo quisiera decir que este gobierno no logra entender que es un gobierno minoría y por lo tanto todas las acciones que emprendan tienen que tener esa lógica. Y a mí me sigue sorprendiendo estos brotes de casi insurreccionales de darse gustito, como si uno tuviera la espalda, el gobierno tuviera la espalda de un gobierno mayoría. Pero para mí yo me quedo, voy a decírtelo, de lo que sucedió ayer, no de lo que sucedió durante la semana. ¿Ya? Yo me quedo con la renuncia del jefe de gabinete. Yo creo que es significativa. Y va a tener, pasa más colada porque no es una figura que no es conocida, es una figura que uno escucha el nombre pero no sabe quién es. En general no es la opinión pública. Salvo cuando le llegó el piedrazo en la cuarta región, en Coquimbo, creo. Sí. Entonces, lo que sí va a traer repercusiones en términos de largo plazo es cómo se construye ese segundo piso sin Matías Mesa, sin Lucía Bammer, que se fue hace un tiempo, claro. Con Miguel Crispi, que viene la subdere, cómo se construye... Y con quien reemplaza a Matías Mesa como jefe de gabinete del presidente. Exactamente, porque Matías Mesa, perdón Iván, era una voz de Apruebo Dignidad histórico. Y del partido del presidente. Exactamente. De Convergencia Social. Pero vamos por lo más grande. ¿Se termina la crisis, crees tú? Porque tiene razón Axel, los gobiernos no determinan. Si fuera así, yo creo que se termina una parte de la crisis, pero sin duda se inicia una crisis un poco más larga, a lo mejor no tan profunda y aguda, ni tan controversial, pero sí una crisis importante porque el gobierno había logrado cerrar el 2022 relativamente de manera razonable, después de un rechazo amplísimo, que fue también un rechazo al gobierno. El gobierno logró de alguna manera estivar el buque. Mucho se hablaba de que el rechazo podía ser lo que fue el 18 de octubre o el 19 de octubre para el presidente Piñera, y resulta que a final de año el gobierno, con aprobaciones por ahí nomás, pero razonables dentro del contexto en el que estamos, nadie discutía la legitimidad del gobierno. Le faltaba un relato, pero había cerrado y de alguna manera había logrado reencauzar el proceso constituyente. Estaba logrando salvar salvando y ordenando. Es buena la columna de Rodrigo Valdés hoy día en el Mercurio, ¿verdad? Sobre un 2022 distópico, como lo que pudo haber pasado. Es una columna que dice como algo así como, hace como un resumen del año, pero es falso, porque dice, qué sé yo, el gobierno indultó a 140 personas, todas las cosas. Es buena en el entendido de que podría haber pasado una cosa así, o sea, podría haber sido un desastre total. Podría haber sido un desastre y el gobierno logra salir bien parado hasta que inicia el año con una crisis mayúscula, porque efectivamente se mete en un problema o en un berenjenal el que nadie lo había invitado y que creo yo que refleja muy bien algo que decía Axel, que es que este gobierno tiene dos problemas. Uno de escucha, importante, no logra aquilatar bien cuáles son los mensajes de la ciudadanía y cuáles son las demandas profundas que tiene la ciudadanía. Entonces se orienta a solucionar su agenda respecto de ciertas identidades o ciertos grupos específicos y se quita el propio piso respecto de dónde va avanzando. Es decir, el gobierno avanza 1 o 2 pasos en un giro importante que da después del plebiscito y retrocede uno que es muy fuerte, muy elocuente respecto de lo que venga para acá. Entonces, uno dice, se termina la crisis, se acota una crisis específica muy profunda, pero se queda botando la pelota para una crisis importante porque, entre otras cosas, el acuerdo de seguridad hoy día tambalea, era lo que la ciudadanía quería, la ministra del Interior quedó herida en un ala, ya no es lo que era en términos de poder porque pasó una avalancha por encima de ella, de la cual ella prácticamente fue espectadora, y desde esa perspectiva se inicia una crisis más larga que creo yo le va a dificultar al gobierno el manejo de la agenda durante el próximo
próximos años. Por lo tanto, es un momento complejo. Les quiero preguntar por qué se va la ministra de Justicia, pero antes, a propósito de lo que dice Cristian Valdivieso, Axel, igual la ministra Toá sale damnificada de todo esto, ¿no? Pero evidentemente, o sea, no solamente... No solo por el acuerdo de seguridad. No, yo diría que Interior llevaba bastante bien el fin de año. Porque acuérdate que unos 15 días antes se había lanzado la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Claro. Que es algo que no es del gobierno, el gobierno es coautor junto a Carabineros, la PDI, donde se muestra metodológicamente, creo que eran 12 o 15 puntos para combatir algo que le importa mucho a la ciudadanía. El acuerdo de seguridad, como decía Cristian, estaba ahí, calientito, se podía haber firmado. Y teníamos un tema que no estaba apareciendo mucho en la prensa, que es todo lo que es la disminución de los eventos de la macrozona sur. Es decir, estábamos más pendientes de lo que pasaba en el norte porque la macrozona sur había dejado de estar, o sea, hasta el día de hoy ha bajado un poco la intensidad. Claro, es que tiene una especie como de velocidad de crucero. Velocidad de crucero que no... Con hartos incidentes graves menos. Claro, digamos. pero no habían costado vía humana. Entonces, Claro. de una u otra forma, yo creo que había para celebrar, entre comillas, aquí estamos hablando de una principal demanda de la ciudadanía, el Ministerio del Interior iba bien estivado. Y se nota que... Además iba políticamente bien estimado. Súper bien ¿no? estivado, sí. Porque había una jefa de gobierno y había un ministerio y un comité político ¿Y que eso estaba... ¿Eso queda dañado, dices tú? Pero obvio, porque se nota que este anuncio no era para el Año Nuevo, era para la Navidad. Entonces, lo que pasó es que los incendios de Valparaíso posponen los anuncios. Imagínate, habríamos tenido esta misma crisis durante Navidad, Año Nuevo. Pero aparte, que no habría habido fuego Iván, artificial. aparte que el reportaje de Canal 13 devela algo que es, más allá de lo administrativo, que es el no examinar el prontuario de este joven Castillo, que a todas luces, como lo dicen casi todos los columnistas, uno lo escucha hablar y dice, esta persona no es revolucionaria, no es un luchador social ni un idealista, este es un delincuente común que se aprendió un par de frases. Entonces... Y que se autodefine como rodriguista. Y que se autodefine como rodriguista, y yo me imagino... gustaría pensar lo que piensan los rodriguistas. Rodriguistas, cómo se van a agarrar de la cabeza, porque han pasado 30 años estudiando a Marx y toda esta cosa. Entonces, bueno... Claro, leyeron el Capital completo. Pero en el fondo, el gobierno terminaba el año, yo diría, con una agenda, y con esto creo que es muy importante, y lo opaca, o sea, le empaña completamente el anuncio de los bonos de marzo, que era la joyita de la semana. Que se adelantó a todo esto. Claro. ¿No? Era para la próxima semana y se adelantó para el jueves. Y eso no logra compensar el puñete. Claro, porque el reportaje de Tele 13 del miércoles, bueno, y el del jueves también, los dos reportajes de alguna manera cambiaron el eje de la discusión, porque hasta ese momento era el error del presidente de meterse con la Corte Suprema, la declaración en Brasil, en fin, eso era como lo más sustantivo. Y la desprolijidad como de los números, de los nombres, el enredo que se armó ese 30 de diciembre, pero conocido el prontuario de Castillo, la cosa cambia de eje, ¿no? Sí. Claro, y lo complejo, a ver, pongamos un poco de contexto a esto. Hoy día y esta semana, evidentemente, el gobierno está siendo objeto de muchas críticas porque evidentemente ha cometido muchos errores, pero digamos que hasta la semana anterior el gobierno cerraba un año, como decía yo delante, bastante razonable. Claro. Yo escribí mi columna diciendo que Gabriel Boric era el político más relevante del 2023, porque digamos, de paso, que Carolina Toá era producto de Gabriel Boric. O sea, mucho se escribió respecto del rol de Carolina Toá, pero Carolina Toá la puso, Gabriel Boric, Mario Marcel, lo mismo. Es decir, el presidente había entendido, había dado un giro. Pero es tan complejo lo que pasa, porque de alguna manera refuerza este imaginario de un gobierno al que le pesa una desaprobación alta, cuya desaprobación se estructura sobre dos cosas centrales, diría yo. Una es un presidente que dice que gira, pero luego vuelve. Es decir, genera poca confianza y eso produce incertidumbre. Es decir, el presidente nos dice, vamos a hacer unos perros con la delincuencia, y después indulta, vamos a generar una agenda de seguridad, y después indulta a personajes que evidentemente son delincuentes, varios de ellos comunes. Y segundo, la impericia. Esta idea de un gobierno joven que venía a renovar la política, pero que había estudiado, que entendía. Y de nuevo, un episodio lleno de impericia, lleno de desajuste, falto de sentido común, pero también falto de conocimiento y de competencias técnicas para hacerlo. Entonces, esas dos cosas, uno, la impericia, la dificultad para confiar en las acciones del gobierno genera miedo. En un contexto la gente está muy asustada, genera miedo en el gobierno. Y segundo, esta idea de un presidente ambivalente que avanza uno y retrocede otro, que genera la idea de, bueno, ¿cuál es el verdadero presidente con el que nos estamos enfrentando? Genera incertidumbre. Y esas dos cosas son muy nocivas porque quedan instalados en el imaginario público como elementos que articulan una distancia y una desconfianza más grande con el gobierno. Y eso creo que le va a seguir pegando el 2023. Y el asunto de la impericia que dice Cristian Valdivieso, Axel, de alguna manera
se refleja en que es bien difícil encontrar quién encuentra bueno lo que pasó de los indultos, porque incluso el sector más radical, el que celebraba de alguna manera los indultos, igual lo encuentra insuficiente. Entonces es difícil encontrar a alguien que esté satisfecho con lo que hizo el gobierno, y eso sí que es el resumen de un error, parece, ¿no? O sea, es un error e inoportuno absolutamente, porque uno podría justificar ciertos indultos, como lo han ejecutado la mayoría, creo que todos los presidentes, algunos de volumen bastante grande. El tema era el momento y el quiénes, porque si uno sabe es que yo quiero volver a este concepto al principio. Si uno sabe que es un gobierno de minoría, sabe que no tiene espaldas y que todo lo que uno diga, todo lo que uno ejecute en términos de política pública o este tipo de cosas, la oposición lo va a examinar en forma detallada y exhaustiva. Es lo que haría yo si fuera oposición, y lo que haría y lo que hizo la oposición en el gobierno Piñera. Claro. Es decir, examinar hasta la coma. Entonces, por lo tanto, no es solamente impericia, un error, sino también poca prolijidad. Porque en el fondo no es, oye, mira, son 11 y vamos a tirar 2 más. El problema es que, oye, sí, porque llamaron por teléfono, sino que también hay un concejal Partido Comunista esperando a Castillo afuera para... Entonces ahí hay una señal, ¿por qué un concejal del Partido Comunista espera a Castillo para hacer un punto previo? O sea, más justo a ese. Exactamente. Entonces acá hay una operación que uno puede decir, hay un diseño, porque no es que le mando un WhatsApp y espérame afuera. Hay un diseño que tiene que ver espérame con... a la salida. Claro, espérame a la salida, sí. Claro. Hay un diseño que tiene que ver con darle el gusto a un sector que supuestamente había quedado, entre comillas, damnificado desde septiembre, y el acuerdo, yo siempre le he dicho que para mí es un acuerdo de rendición lo que sucedió en términos del acuerdo por Chile para la nueva Constitución, y así fue entendido el contexto. Entonces, la izquierda que está amenazada por otra izquierda ahora, porque eso hay que verlo en ese contexto. ¿Ya? Es decir, el Partido Comunista va a tener una franja que le corra por la izquierda de no haber lista única. Que es la franja de Jorge Char. Exactamente. Eventualmente Daniel Jadwe, digamos. Y eventualmente, y otros grupos que se están articulando en el sentido de lo que decía Cristian, que este gobierno mostraba una evolución hacia una racionalidad del tipo socialdemócrata. Pero justo ahora se hace esto y vuelve al casillero de inicio. ¿Cristian? Sí, yo creo que efectivamente hay un problema también en el corazón de la moneda, no solo en la jefatura de gabinete, creo que en términos de comunicaciones también una impericia muy grande, porque si lo que se quería instalar era un relato sobre la necesidad de limpiar las heridas, de sanar las dificultades, la paz social, que puede ser propia de todo indulto. Primero, no tenías que mezclar presos de la revuelta con Mateluna, porque son dos cosas muy distintas que te impiden estructurar un relato. Y segundo, bueno, efectivamente, si quieres paz social y quieres reencuentro, tienes que hacer gestos para las dos partes. Y aquí no había gestos para las dos partes. Un carabinero, alguna persona que había estado metida desde el otro lado. Y eso hubiera permitido un relato más fino, más limpio, que efectivamente fuera verosímil desde el punto de vista de sanar las heridas o reconstruir al país o el pacto social que habíamos perdido. Todo eso se desarmó y por lo tanto el gobierno no tuvo relato, no tuvo coherencia, fue inexperto, y eso es muy del corazón de la moneda. Yo creo que aquí hay problemas, efectivamente, no solo en la jefatura del gabinete, que se mueve, sino que también en la Secretaría de Comunicaciones del gobierno. Cristian, da esa impresión, y esa, llamémosle los últimos 10 días negros, con un comité político que anda por otra parte. Yo creo que fue, no tengo ninguna ¿En qué duda. sentido anda por otra parte? Yo creo que no tengo ninguna duda que este comité político no habría dado los tickets, los vistos buenos para la operación indulto, de ninguna manera. O sea que esto no pasó por el comité político. Yo creo que no pasó por el comité político. Grave, pues. O sea, digo, es una decisión de esta magnitud. Perdón, es que especulemos si es domingo, así que... Domingo en la mañana. El domingo en la mañana, vamos a ir a la feria un rato más. Entonces, si yo soy ministro de Interior o soy parte del comité político y me muestran los antecedentes de estos personajes, de los 13, y el minuto que hacer, yo digo, oye, pero no, por favor, para más adelante. Porque hagámoslo en febrero. Hagámoslo en febrero. Durante el Festival de Viña. Exactamente. O sea, esto no es oportuno ni son las personas adecuadas para esto. Entonces, ahí hay una desprolijidad muy grande. Y en términos comunicacionales, yo no sé, no tengo idea quién lo hizo y si es que se hizo. Pero si alguien diseñó un plan de comunicaciones partiendo porque el presidente dijera que no eran jóvenes, que no eran delincuentes, realmente es para despedirlo de inmediato. Porque por eso que es una pésima idea. Claro, por eso que yo veo que hay un problema en el corazón de la moneda también no había diseño, en términos comunicacionales, efectivamente.
Además, esta idea de pronto de que el presidente tiene que ser leal con su historia, con su pasado, con su grupo de referencia, con su identidad, es algo que le rinde muy poco, y en algún minuto el presidente escucha esos cantos de sirena y vuelve a eso. Y todo este episodio muestra esa vuelta al presidente Boric de primera vuelta. Y de nuevo en esta suerte de incoherencias. No son delincuentes. Claro que son delincuentes, muchos de ellos, y era evidente que eran delincuentes. Entonces, en términos comunicacionales, queda muy afectado el gobierno. Y al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, ¿cómo se está asesorando hoy día el presidente también? Porque seguimos en la escalada del conflicto, y cuando el presidente sale, de alguna manera, hablando de la convicción de la inocencia de Mateluna, de la nada, sale con una cuña que, si se la hubiera preguntado cualquier asesor, le hubiera dicho, presidente, vamos a entrar en un conflicto de competencia con otros organismos del Estado. No se puede, ¿no? Entonces yo creo que el presidente está, de pronto, escuchando muchas voces que le dicen lo que le gusta en cierto minuto, que le avalan ciertas conductas, pero que están, por una parte, teniendo poca escucha con lo que está pasando finamente en la sociedad, y no invitándolo efectivamente a que tenga una mayor coherencia con el relato que él quiere instalar sobre su evolución política a partir de estar en el gobierno. Es decir, una cosa es el Boric de primera vuelta y otra cosa es el de segunda vuelta. Y mientras no resuelva, con esto cierro, Iván, si va a ser el Boric de segunda vuelta o el Boric de primera vuelta, va a ser aquel que quiere instalar la idea de un gobierno más del estilo Patricio Aylwin, más que, o de concertación, o amplio, más que de un nicho o una identidad de izquierda, el presidente va a seguir conflictuado, porque cuando uno no tiene claro muy bien o mucha certeza respecto de quién quiere ser, siempre va dando estos botes de ida, de vuelta, y eso genera incertidumbre y confunde a la ciudadanía. Claro, y te provoca posibilidades de error. Para ser justos con los asesores, Paula Comandari esta semana, a fines de esta semana, en el Rat Pack de Tele 13 Radio, dijo que había hablado con algunos asesores del presidente que aseguraban que le habían advertido de los riesgos. Otra cosa es que no se sabe a quién finalmente terminó escuchando el presidente para decidir y actuar como actuó. Pero vamos a la pregunta que todo el mundo se hacía ayer en la tarde. En definitiva, ¿por qué se va la ministra Ríos y por qué se va el jefe de gabinete? Son dos cosas distintas. Yo creo que la ministra Ríos se va porque estamos en un régimen presidencial y no se puede ir el presidente. O sea, yo creo que nadie tiene duda que la decisión final en un régimen presidencial la toma el presidente, y los ministros son fusibles. Pero también la ministra Ríos tenía, llamémosle, era una buena, en términos de diseño político, no estoy haciendo una crudeza muy absoluta, era un buen fusible, claro, porque tenía un acumulado desde algunos Twitter con el tema de los presos políticos, Celestino Córdoba a mitad de año. Cuando no contestó había mostrado ciertas simpatías con el sistema político de la Convención Constitucional, recordemos, y ahí ante esta dicotomía entre el sistema político y poder judicial, perdón, sistema judicial y poder judicial. Y después tenía todo el tema de los fiscales, donde evidentemente han habido déficit con respecto a las Express y a la nominación del fiscal nacional en términos de construir los votos. Entonces, era un fusible y no tiene un gran nivel de conocimiento, por lo tanto, voy a decirlo, por favor que se entienda, era gratis sacarla en términos. Por eso yo me quedo al final con que la salida del jefe de gabinete, en términos de la lógica de convergencia social dentro del gobierno, que uno podría decir es el partido del presidente, pero no llega a ser el partido eje. Sí, ese es el problema, porque dentro del gabinete es distinto ser del partido del presidente, que normalmente construye el eje con otro partido de la alianza de gobierno. No sé si me explico, como fue la DC con el PS durante 30 años, 20 años. Entonces, ¿cuál es el problema, Iván? Al tener una convergencia social que hace un acto, una foto en martes o miércoles de Instagram, donde aparece como una serie de diputados y personas del mundo de convergencia social apoyando a la ministra. Y todo yo no sé si es militante o es militante, sí, militante. Entonces, bueno, viene Gonzalo Winter en el siguiente bloque, así que le vamos a preguntar. Él no está en la foto, no lo vi. Pero es diputado de convergencia social. Entonces, cuando uno ve una foto que se popularizó, salió en los diarios, salió todo, de grupos apoyando a la ministra, eso es decirle, la ministra está herida, la ministra está pedida. Perdón. Claro, es como cuando los dirigentes dicen, el técnico cuenta con todo nuestro apoyo. ¿Y qué es lo que hacen los técnicos? Los sabios, los casurros, dicen, por favor no me confirmen. Claro. ¿Por qué se va la ministra Ríos, en tu opinión, Cristian Valdés? Yo tengo la mejor opinión técnica de Marcela Ríos, y como académica, como intelectual, una persona que ha hecho muchos aportes. Hay hartos que coinciden que hubiera sido una gran ministra de Desarrollo Social. Absolutamente, Iván, sí. Posiblemente.
Mira, yo creo que evidentemente se va la ministra porque el conflicto escaló tan alto que llegó al presidente, pero también el presidente pudo tomar esta decisión antes. Y posiblemente debió haber tomado esta decisión antes porque era evidente, después de los fallidos nombramientos de los fiscales, que esto estaba escalando al presidente. El presidente ya había tenido que llamar al presidente de la Corte Suprema en un acto, digamos, un poco irresponsable, no solo por el hecho, no por llamarlo, sino porque se supo que lo había llamado. Y eso ya escaló, evidentemente, claro, se expone. Ahora, yo creo que además el presidente tiene hoy día un gabinete con poco conocimiento, pero además un gabinete con un marcado tinte academicista. Y eso tiene cosas buenas, pero tiene problemas de gestión y de gestión política. Así como, ¿en qué sentido academicista? En el sentido que muchos vienen de las universidades, muchos vienen de doctorados, muchos vienen desde afuera, que han tenido una vida académica importante, pero no han tenido gestión política. Y en un gobierno, en este contexto, con procesos constituyentes, la gestión política es clave y es muy relevante. Entonces, cuando tú has sido, tú tienes manejo teórico, has escrito sobre temas, te haces muy preso o rehén respecto de esa historia y cómo quieres materializarla en la política pública. Pero resulta que la política pública se hace lo que se puede, se gobierna con renuncia y se tiene que tener un rol público importante porque la ciudadanía tiene que conocer a los ministros. Entonces estos ministros más académicos se encierran un poco más. Es parecido a lo que pasaba con Piñera 1, que nombró el gobierno de los mejores o de los gerentes. Y los gerentes lo hacen muy bien en la gerencia, pero su pega es más bien para adentro que para afuera. Lo mismo que los académicos lo hacen muy bien dentro de las bibliotecas, las universidades, pero no son personas que estén preparadas para la gestión política. Y hoy día el gobierno necesita mucha gestión política y evidentemente la ministra Ríos no tenía gestión política. O sea, perdón, para complementar, es que yo voy a volver por tercera vez, un gobierno minoría entiende que tiene que tener un gobierno, un gabinete que gestione políticamente. Es decir, y eso es estar dialogando con Macaya, con Chaguán, con Voy a ponerlo en un ejemplo, que desde el día uno se da cuenta. La ministra del Trabajo se autogestiona su agenda y por lo tanto es parte de los 6, 7 ministros que están. Pero son y además le están funcionando las cosas. Y le funcionan las cosas. Entonces son 24 ministros, de los cuales, hay 12 que son funcionarios. Es decir, que van a trabajar como si fueran funcionarios de gobierno y no entienden que son líderes políticos y que tienen que generar agenda. Porque si el gobierno no genera agenda, la agenda la tiene la oposición. Y si la tiene la oposición, le dan duro al gobierno. Y el gobierno no puede desplegar su programa ni sus prioridades. Había una duda respecto a si se iba a nombrar de inmediato al reemplazante de la ministra Ríos por lo de mañana, por lo del fiscal nacional, y se da esta cosa, entre comillas, afortunada, de que el nuevo ministro está en Europa. Asimilando todo lo que pasó, digamos, porque hasta donde se sabe lo llamaron ayer mismo, así que esto está bien. Hasta el minuto no hay Twitter, por lo menos, no le han encontrado nada de los últimos 20 años, no sé. Bueno, pero el nuevo ministro, es precisamente un académico de la Universidad de Chile, un gran profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho, y aunque tiene redes políticas, evidentemente, hasta esta semana estaba en su cuestión académica, en su labor en un estudio súper prestigioso de abogado, como columnista en Tele 13 Radio, en fin, esa era su pega. Corre el riesgo de ser un académico más, de este declive academicista, como dice Cristian Valdivieso. Bueno, en teoría puede ser. Ahora sí es cierto que Luis Cordero es una persona que tiene amplias redes políticas, que conoce, además es abogado, a diferencia de la ministra Ríos, de la ex ministra Ríos, es abogado. No, y es un exégeta de la Corte Suprema. Exacto. Nadie conoce a la Corte Suprema como él. Exacto, yo creo que tiene una red de relaciones donde tiene que tenerla, que es importante y que yo creo que va a ser aval para su gestión. Y hasta ahora nadie ha cuestionado eso. Creo yo que además la ministra Ríos, y eso no es problema de ella, no era abogada y fue nombrada en un rol que posiblemente no tenía las competencias para cumplir. Y esa también es responsabilidad del presidente. Y por eso, podría haber sido una gran ministra de Desarrollo Social. Yo creo que es noticia en desarrollo todo lo que tenga que ver con el ministro de Justicia, pero hasta ahora, con el nuevo ministro de Justicia, pero hasta ahora ha sido muy bien recibido por la opinión pública. Y si bien tiene este bagaje académico, esta impronta académica, tiene amplias redes que creo que la ministra no tenía. Ahora, es de los consultores que más conoce el ministerio, conoce a la Suprema, pero aparte que es uno de los profesionales que más va al Congreso. O sea, yo desde que me acuerdo es de los que va a todas las comisiones, por lo tanto, no es una persona ajena que va a ir a conocer lo que es la citación, conoce a los parlamentarios que aquí son la principal fuente llamémoslo, de horquillamiento potencial. Oye, a propósito de lo de mañana, el asunto de fiscal nacional, que el ministro Cordero se lo va a perder, pero va a estar el subrogante, el subsecretario Gajardo,
o ministro subrogante Gajardo. El Mostrador publica hoy una nota sobre Ángel Valencia. De Papito Corazón a candidato a fiscal nacional, Ángel Valencia enfrentó arraigo y orden de arresto por no pago de pensión alimenticia, ese es el título. Se refiere a una causa del año 2006, o sea, hace 16 o 17 años, y da algunos antecedentes respecto de cómo esto se ventiló en el Tribunal de Familia y terminó arreglándose con un acuerdo entre las partes. Y el abogado Valencia acaba de mandar una declaración diciendo, entre otras cosas, que nunca tuvo una orden de arresto ni de arraigo por no pago de pensión alimenticia, porque una decisión judicial fue corregida de inmediato por la Corte de Apelaciones, pero dice sobre el final que lamenta que este problema estrictamente familiar se ventile de forma pública, deplora el uso que el mencionado medio de comunicación le ha dado a una causa que por lo demás es reservada, dice que el titular es infame y grosero, el medio estuvo en conocimiento de todos los antecedentes, se refiere al Mostrador, y esto solo permite sospechar la existencia de una agenda propia llevada adelante por quienes están empeñados en desinformar a la ciudadanía respecto al proceso de elección del fiscal nacional, y se reserva asimismo el derecho a ejercer las acciones legales que estime pertinentes. ¿Cuánto enreda esto lo de mañana? O sea, yo creo que los votos de mañana ya están, no sé si esté construida la mayoría, pero ya más o menos los senadores todos saben lo que van a votar mañana. No creo que lleguen personas indecisas, senadores indecisos. Yo creo que la votación de mañana no es nuevamente una votación hacia una propuesta del gobierno, es una votación hacia la propuesta de la Corte Suprema. En el caso de Porque Ángel Valencia fue uno de los... O sea, cuando uno lee las votaciones, a mí que me gustan los números y lo electoral, cuando uno ve empate a 17, con 17 votos, tanto José Morales como Ángel Valencia, eso es un voto marcado, como se dice en la jerga. Es decir, es un mensaje, dice la Corte Suprema, muévase entre estos dos. Porque después viene Marta Herrera con 9 y después viene Palma, creo que con 5 o 6. Pero estos son mis candidatos. Entonces, ya se despacharon a José Morales en la primera. Entonces, que el Senado vote en contra del la primera opción. De la otra opción de primera mayoría, digamos, ¿no? No es solamente, no sería, entre comillas, una derrota al gobierno, sería una derrota también a la Corte Suprema. Entonces, yo creo que por eso se va a producir, me imagino, una mayoría mañana. Ahora, ¿algún tipo de pasión despierta la elección de fiscal nacional como para que se anden ventilando estas cosas? O sea, estoy desenterrando un proceso de hace 15 años, 16 años. Muy complejo, muy complejo. Yo creo que finalmente se va a imponer una cierta sensatez porque no queda otra, porque si no el conflicto es muy amplio y posiblemente mañana tengamos un fiscal nacional, pero va a generar tensión. Y aquí de nuevo volvemos a los problemas de gestión política del gobierno desde el día 1 con el tema del fiscal nacional. Si el gobierno no le gusta el sistema de nombramiento, bueno, podría haber generado un proyecto de ley o haber hecho una propuesta respecto de cambiar el sistema de nombramiento. Pero se metió en un conflicto con la Corte Suprema, se enojó con la Corte Suprema, se enojó con los designados, tenía su candidato, después propuso a quien sabía que no le iba a resultar en el Congreso y se fue generando todo un incordio en torno al tema del fiscal nacional en un contexto donde lo que más le importa a las personas es la seguridad pública y de esa manera desestimando la confianza de los ciudadanos en todas las instituciones, porque es el Estado completo el que no es capaz de nombrar un fiscal nacional. Al final del día no es el gobierno, no es el Congreso, no es la Corte Suprema, son todos los que fallan, pero el que es llamado a liderar esto evidentemente es el gobierno y el que tiene que allanarse a buscar una solución y generar los acuerdos políticos suficientes para no escalar eso. Lo que tú mencionas respecto del Mostrador tiene que ver con lo mismo, de alguna manera. Y luego lo que decía Axel hace un rato, un gobierno que no logró instalar una agenda en torno a su propuesta de fiscal nacional fue absorbido por otras agendas que lo fueron matando o le fueron matando sus propias, las opciones que no quería y las que después quería. Entonces ahí se va complicando todo. Gestión política. Sin contar que el presidente se quedó sin margen con la Corte Suprema después de la declaración en Brasil sobre el indulto de Materna. Y estamos en el primer año de gobierno. Es decir, perdón, no quiero ser, pero llevamos un año, pero como con mucho kilometraje, no sé si me explico, o sea, este es un gobierno 2023, pero tenemos kilometraje de 2026, o sea, en términos de cantidad de hechos y desgaste que ha habido. Claro, y el problema es que se desgastan las cosas. Exactamente. Ahora, ¿qué puede...? Ya, ahora, dale, Cristian, sí. No, digo, hay que reconocerle al presidente que aprende rápido, que reconoce los errores y enmienda muy rápidamente. Y en ese sentido tiene un olfato, un instinto político de supervivencia muy, muy relevante. Lo vimos después del plebiscito. Pero el punto acá es que una cosa es la capacidad de enmendar rápidamente un error y otra es la capacidad de efectivamente convencerse respecto de cuál es el relato que quiere instalar en adelante. Yo creo que en la medida que se convenza de cuál es el relato respecto de su propio gobierno y no esté zigzagueando con esto, es posible
que de aquí en más el gobierno pueda retomar un cierto rumbo, un cierto relato que vuelva a encauzar, digamos, las expectativas, las necesidades de las personas. Y eso tiene mucho que ver con el nombramiento final de un fiscal, con el encauzar los acuerdos de seguridad y los temas que hoy día están afectando a las personas. Y yo creo que hay otra, no sé si mala noticia, puede ser una muy mala noticia, que a partir de enero van a haber expertos nombrados para el tema, o sea, vamos a tener otro grupo de actores y vamos a entrar en la lógica electoral. Y eso es muy importante porque si el gobierno... En la elección del 7 de mayo... En la elección del 7 de mayo, y todos sabemos lo que sucede en los países cuando hay elecciones, que cada pacto y partido tiende a exacerbar su identidad, porque en el fondo cada uno tiene que ir a buscar los votos donde están para poder tratar de ganar la elección. Ahora el gobierno va a terminar teniendo elecciones todos los años de su gobierno. Entonces, cuando Cristian habla del relato, es muy importante establecer un relato donde se metan en la cabeza, somos minoría, tenemos que construir una mayoría que nos permita gobernarnos durante el 2023-2024. Y eso pasa porque se la juegue el gobierno, por ejemplo, con una lista única para la elección de mayo, porque con eso, de una u otra forma, se empieza a cohesionar un poco mejor el acuerdo de Cerro Castillo del cónclave, cuando dijo, bueno, vamos a hacer... son alianza. La alianza, porque en el fondo dijo, vamos alianza. a hacer 2 coaliciones y una alianza. Bueno, ahora llegó un momento que ese diseño de PowerPoint pasa a ser verdad, inscribiendo una sola lista en la elección de mayo. Pero ya están los partidos diciendo, bueno, si va la DC, no va el PC, o sea, empieza a... Pero esto es un año electoral y el relato tiene que construirse dentro de ese relato electoral. Porque además, digamos que lo más probable es que para que la futura convención o comité, la nueva... No sé, lo que se llama el Consejo Constituyente tenga éxito, es decir, tener éxito esta vez que finalmente se apruebe una nueva constitución, la única posibilidad de eso es que esa constitución termine siendo bastante parecida a la constitución que tenemos hoy día, digámoslo así, porque el proceso electoral va... O sea, si el sistema político que tenemos hoy día, ten por seguro que nos va a ir mal. Sí, pero lo que quiero decir es que la elección va a cargarse hacia la derecha, a pesar de que el sistema, parecido a los senadores, equilibra un poco, pero se va a cargar a la derecha. Segundo, para que esto tenga éxito, van a tener que meter las voces de quienes son más disidentes dentro de la convención, porque si los barren hacia afuera, van a ser muy críticos, y me refiero con esto a ciertos grupos de izquierda que no están contentos con el acuerdo, me refiero con esto a José Antonio Kast, que puede construir una crítica muy profunda con la idea misma de una nueva convención. O sea, se te puede armar una masa crítica desconectada de las preocupaciones de la gente que hablamos hoy día, gastándose una cantidad de dinero que en cualquier precio que tenga, en cualquier monto, va a ser inaceptable por una crisis económica, y también un Franco Parisi que te puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Como decía Axel, son expertos, pero muchos son políticos, operadores políticos, ex parlamentarios, y por lo tanto puede haber mucha impugnación. Entonces la manera de que esto se ordene un poquitito es que esas voces estén adentro, y eso hace que los contenidos de la nueva constitución van a tener que ser o terminar siendo bastante parecidos. Además ya hay unos bordes a lo que hay hoy día, y eso es un pequeño fracaso nuevo para el gobierno y que lo obliga, perdona Axel, a tener un relato paralelo, porque no va a ser el éxito que se anote el gobierno, aun cuando en algún minuto el presidente pueda haberlo pensado, porque la constitución que va a firmar, si es que la firma, va a ser una constitución muy distinta a la que su coalición hubiera querido en un determinado minuto. Perdona, yo aquí hago un matiz. O estos grupos, si el gobierno se tiene que jugar, evidentemente no metiéndose como lo determinaron el año pasado dentro del resultado de la Convención Constitucional, si el resultado es ancho, esos grupos van a estar adentro, porque no pueden quedar fuera con un 80% de aprobación en diciembre de este año, en una elección municipal que se viene pocos meses después. Entonces lo más probable es que los grupos, llamémosle más vinculados a la izquierda o a republicanos que pueden estar fuera o pueden ser críticos, van a terminar siendo tragados, entre comillas, por un resultado, si es que ese resultado es mayoritario. Y eso lo vamos a ver ya, me imagino, en septiembre, octubre, cuando se empiece, bueno, nosotros trabajamos en encuesta con Cristian, vamos a ver cómo viene la mano desde un principio. O sea, acá vimos que el rechazo no empieza en septiembre, el rechazo empieza en abril. O sea, ya hay 4 o 5 meses donde las fuerzas políticas podían alinearse, y por eso es que hay algunos que se salieron de sus partidos para subirse al rechazo. Y el éxito no está asegurado, y eso puede traer más inestabilidad política y más complejidad para un gobierno que hoy día no tiene un relato claro. Y el relato, para mí, el relato del 2023 de este gobierno es certidumbre. O sea, ese es el relato. Seguridad. Dar seguridad que va a caminar y decir,
repetirse, mirarse al espejo, somos minoría, construyamos una mayoría que nos permita gobernar, pero no seguir operando como si tuvieran los 4,6 millones de votos de la segunda vuelta. Y los indultos parece haber sido una señal Exactamente. de ese tipo. Axel Callis, Cristian Valdivieso, muchísimas gracias por estar esta mañana de domingo con nosotros. En el siguiente bloque, por supuesto, los temas de la actualidad de la política acá en Mesa Central con un panel de dirigentes políticos. Ya decía que va a estar Gonzalo Winter, el diputado que es de Convergencia Social, el partido del presidente, que salió bien damnificado, el partido, ayer con el cambio en el gabinete y en el gabinete presidencial. Y por cierto también Natalia Gentile, la presidenta del PPD, Gloria Hood, la presidenta de Bópoli, y la senadora Jimena Rincón de Demócratas, el partido en formación, en el siguiente bloque de Mesa Central. La pausa y volvemos.